Norma Oficial Mexicana NOM 025 STPS 2008, condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Índice. 1. Objetivo. 2. Campo de aplicación. 3. Referencias. 4. Definiciones. 5. Obligaciones del patrón. 6. Obligaciones de los trabajadores. 7. Niveles de iluminación para tareas visuales y áreas de trabajo. 8. Reconocimiento de las condiciones de iluminación. 9. Evaluación de los niveles de iluminación. 10. Control. 11. Mantenimiento. 12. Reporte del estudio. 13. Unidades de verificación y laboratorios de prueba. 14. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. A. Evaluación de los niveles de iluminación. B. Evaluación del factor de reflexión. 15. Vigilancia. 1. Objetivo. Establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores. 2. Campo de aplicación. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 3. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma, debe consultarse la siguiente norma oficial mexicana vigente o la que la sustituya. NOM 008 SCFI 2002, Sistema General de Unidades de Medida. 4. Definiciones. Para efectos de esta norma, se establecen las definiciones siguientes. 4.1. Área de trabajo, es el lugar del centro de trabajo donde normalmente un trabajador desarrolla sus actividades. 4.2. Autoridad del trabajo, autoridad laboral, las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. 4.3. Brillo, es la intensidad luminosa que una superficie proyecta en una dirección dada, por unidad de área. Se recomienda que la relación de brillos en áreas industriales no sea mayor de 3, 1 en el puesto de trabajo y en cualquier parte del campo visual no mayor de 10, 1. 4.4. Centro de trabajo, todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 4.5. Condición crítica de iluminación, deficiencia de iluminación en el sitio de trabajo o niveles muy altos que bien pueden requerir un esfuerzo visual adicional del trabajador o provocarle deslumbramiento. 4.6. Deslumbramiento, es cualquier brillo que produce molestia y que provoca interferencia a la visión o fatiga visual. 4.7. Iluminación complementaria, es aquella proporcionada por un alumbrado adicional al considerado en la iluminación general, para aumentar el nivel de iluminación en un área determinada o plano de trabajo. 4.8. Iluminación especial, es la cantidad de luz específica requerida para la actividad que conforme a la naturaleza de la misma tenga una exigencia visual elevada mayor de 1000 luxas o menor de 100 luxas, para la velocidad de funcionamiento del ojo, tamaño, distancia y colores de la tarea visual, y la exactitud con que se lleva a cabo la actividad. 4.9. Iluminación, iluminancia, es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área, expresada en luxas. 4.10. Iluminación localizada, es aquella proporcionada por un alumbrado diseñado solo para proporcionar iluminación en un plano de trabajo. 4.11. Luminaria, luminario, equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida por una lámpara o lámparas, que incluye todos los accesorios necesarios para fijar, proteger y operar esas lámparas, y los necesarios para conectarse al circuito de utilización eléctrica. 4.12. Luxómetro, medidor de iluminancia, es un instrumento diseñado y utilizado para medir niveles de iluminación o iluminancia, en luxas. 4.13. Nivel de iluminación, cantidad de flujo luminoso por unidad de área medido en un plano de trabajo donde se desarrollan actividades, expresada en luxas. 4.14. Plano de trabajo, es la superficie horizontal, vertical u oblicua,
en la cual generalmente los trabajadores desarrollan su trabajo, con niveles de iluminación específicos. 4 y 15. Puntos focales de las luminarias, es la proyección vertical de la lámpara al plano o área de trabajo con inclinación de 0, que contiene la dirección del haz de luz. 4 y 16. Reflexión, es la luz que incide en un cuerpo y es proyectada o reflejada por su superficie con el mismo ángulo con el que incidió. 4 y 14. Sistema de iluminación, es el conjunto de luminarias de un área o plano de trabajo, distribuidas de tal manera que proporcionen un nivel de iluminación específico para la realización de las actividades. 4 y 15. Tarea visual, actividad que se desarrolla con determinadas condiciones de iluminación. 5 obligaciones del patrón. 5.1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. 5.2. Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en las tareas visuales de acuerdo con la tabla 1 del capítulo 7. 5.3. Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y puestos de trabajo, según lo establecido en el capítulo 8. 5.4. Contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de iluminación de las áreas, actividades o puestos de trabajo que cumpla con en los apartados 5.2 y 10.4 de la presente norma, y conservarlo mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a ese resultado. 5.5. Realizar la evaluación de los niveles de iluminación de acuerdo con lo establecido en los capítulos 8 y 9. 5.6. Llevar a cabo el control de los niveles de iluminación, según lo establecido en el capítulo 10. 5.7. Contar con un reporte del estudio elaborado para las condiciones de iluminación del centro de trabajo, según lo establecido en el capítulo 12. 5.8. Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos que puede provocar un deslumbramiento o un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de trabajo. 5.9. Practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y de percepción de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades en áreas del centro de trabajo que cuenten con iluminación especial. 5 y 10. Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia, según lo establecido en el capítulo 11. 5 y 11. Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo, o en las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo requieran. 6 obligaciones de los trabajadores. 6.1. Informar al patrón sobre las condiciones inseguras, derivadas de las condiciones de iluminación en su área o puesto de trabajo. 6.2. Utilizar los sistemas de iluminación de acuerdo a las instrucciones del patrón. 6.3. Colaborar en las evaluaciones de los niveles de las áreas o puestos de trabajo y observar las medidas de control implementadas por el patrón. 6.4. Someterse a los exámenes de la vista que indique el patrón. 7 niveles de iluminación para tareas visuales y áreas de trabajo. En exteriores, distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos mínimo 20 niveles de iluminación. En interiores, distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos mínimo 50 niveles de iluminación. En interiores mínimo 100 niveles de iluminación. Requerimiento visual simple, inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina mínimo 200 niveles de iluminación. Distinción moderada de detalles, ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina mínimo 300 niveles de iluminación. Distinción clara de detalles, maquinado y acabados delicados, ensamble de inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio mínimo 500 niveles de iluminación. Distinción fina de detalles, maquinado de precisión, ensamble e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de precisión, manejo de piezas pequeñas mínimo 750 niveles de iluminación. Alta exactitud en la distinción de detalles, ensamble. Proceso e inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado con pulidos finos mínimo 1000 niveles de iluminación.
Alto grado de especialización en la distinción de detalles, mínimo 2000 niveles de iluminación. 8. Reconocimiento de las condiciones de iluminación. 8.1. El propósito del reconocimiento es identificar aquellas áreas del centro de trabajo y las tareas visuales asociadas a los puestos de trabajo, asimismo, identificar aquellas donde exista una iluminación deficiente o exceso de iluminación que provoque deslumbramiento. Para lo anterior, se debe realizar un recorrido por todas las áreas del centro de trabajo donde los trabajadores realizan sus tareas visuales, y considerar, en su caso, los reportes de los trabajadores, así como recabar la información técnica. 8.2. Para determinar las áreas y tareas visuales de los puestos de trabajo debe recabarse y registrarse la información del reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas de trabajo, así como de las áreas donde exista una iluminación deficiente o se presente deslumbramiento y, posteriormente, conforme se modifiquen las características de las luminarias o las condiciones de iluminación del área de trabajo, con los datos siguientes. A. Distribución de las áreas de trabajo, del sistema de iluminación, número y distribución de luminarias, de la maquinaria y del equipo de trabajo. B. Potencia de las lámparas. C. Descripción del área iluminada, colores y tipo de superficies del local o edificio. D. Descripción de las tareas visuales y de las áreas de trabajo. E. Descripción de los puestos de trabajo que requieren iluminación localizada, y F. La información sobre la percepción de las condiciones de iluminación por parte del trabajador al patrón. 9. Evaluación de los niveles de iluminación. 9.1. A partir de los registros del reconocimiento, se debe realizar la evaluación de los niveles de iluminación en las áreas o puestos de trabajo de acuerdo con lo establecido en el apéndice A. 9.1.1. Determinar el factor de reflexión en el plano de trabajo y paredes que por su cercanía al trabajador afecten las condiciones de iluminación, según lo establecido en el apéndice B, y compararlo contra los niveles máximos permissables del factor de reflexión. 9.1.2. La evaluación de los niveles de iluminación debe realizarse en una jornada laboral bajo condiciones normales de operación, se puede hacer por áreas de trabajo, puestos de trabajo o una combinación de los mismos. 10. Control. 10.1. Si en el resultado de la evaluación de los niveles de iluminación se detectaron áreas o puestos de trabajo que deslumbren al trabajador, se deben aplicar medidas de control para evitar que el deslumbramiento lo afecte. 10.2. Si en el resultado de la medición se observa que los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o las tareas visuales están por debajo de los niveles indicados o que los factores de reflexión estén por encima de lo establecido, se deben adoptar las medidas de control necesarias, entre otras, dar mantenimiento a las luminarias, modificar el sistema de iluminación o su distribución o instalar iluminación complementaria o localizada. Para esta última medida de control, en donde se requiera una mayor iluminación, se deben considerar los siguientes aspectos. A. Evitar el deslumbramiento directo o por reflexión al trabajador. B. Seleccionar un fondo visual adecuado a las actividades de los trabajadores. C. Evitar bloquear la iluminación durante la realización de la actividad, y D. Evitar las zonas donde existan cambios bruscos de iluminación. 10.3. Se debe elaborar y cumplir un programa de medidas de control a desarrollar, considerando al menos las previstas en 10.2. 10.4. Una vez que se han realizado las medidas de control, se tiene que realizar una evaluación para verificar que las nuevas condiciones de iluminación cumplen con lo establecido en la presente norma. 11. Mantenimiento. En el mantenimiento de las luminarias se deberá tomar en cuenta lo siguiente. A. La limpieza de las luminarias. B. La ventilación de las luminarias. C. El reemplazo de las luminarias cuando dejen de funcionar, o después de transcurrido el número predeterminado de horas de funcionamiento establecido por el fabricante. D. Los elementos que eviten el deslumbramiento directo y por reflexión, así como el efecto estroboscópico, y E. Los elementos de preencendido o de calentamiento. 12. Reporte del estudio. 12.1. Se debe elaborar y mantener un reporte que contenga la información recabada en el reconocimiento, los documentos que lo complementen y los datos obtenidos durante la evaluación, con al menos la información siguiente. A. El informe descriptivo de las condiciones normales de operación, en las cuales se realizó la evaluación de los niveles de iluminación, incluyendo las descripciones del proceso, instalaciones,
puestos de trabajo y el número de trabajadores expuestos por área y puesto de trabajo. B. La distribución del área evaluada, en el que se indique la ubicación de los puntos de medición. C. Los resultados de la evaluación de los niveles de iluminación indicando su incertidumbre. D. La comparación e interpretación de los resultados obtenidos, contra lo establecido en las tablas 1 y 2 de los capítulos 7 y 9, respectivamente. E. La hora en que se efectuaron las mediciones. F. El programa de mantenimiento. G. La copia del documento que avale la calibración del luxómetro expedida por un laboratorio acreditado y aprobado conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y que cumpla con las disposiciones estipuladas en esta norma. H. La conclusión técnica del estudio. I. Las medidas de control a desarrollar y el programa de implantación. J. Nombre y firma del responsable del estudio. 13 unidades de verificación y laboratorios de prueba. 13.1. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación o un laboratorio de pruebas, acreditados y aprobados, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, para verificar el grado de cumplimiento con la presente norma. 13.2. Unidades de verificación y laboratorios de pruebas contratados a petición de parte deben verificar el grado de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la evaluación de la conformidad. 13.3. La vigencia del dictamen de verificación cuando éste sea favorable, será de 2 años, y el informe de resultados será válido y se conservará siempre y cuando se mantengan las condiciones que dieron origen al resultado de la evaluación. 13.4. Los laboratorios de pruebas solo podrán evaluar lo establecido en los capítulos 8 y 9 de la presente norma. 13.5. Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se hayan cubierto los requerimientos de la presente norma oficial mexicana. 14. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. 14.1. Generalidades. 14.2. Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica en las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral, y en las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. 14.3. Para obtener el directorio vigente de las unidades de verificación que están aprobadas ante la dependencia y pueden extender el dictamen de conformidad con esta norma oficial mexicana, podrán ingresar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vía Internet en la dirección www.stipis.gov.mx. 1 de enero de 2014. El interesado que obtuvo la evaluación de la conformidad con la presente norma a través de una unidad de verificación, debe conservar el dictamen de verificación y tenerlo a la disposición de la autoridad del trabajo cuando ésta lo solicite de acuerdo a lo establecido en el apartado 13.5. 2 de enero de 2014. Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad que son aplicables mediante la constatación física o documental. 15. Vigilancia. La vigilancia en el cumplimiento de la presente norma, corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.